el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 18. ¿Me sigue? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta ahí nada más, hermanitos. Sean perfectos en unidad. Todas estas fueron palabras del Señor Jesús que habló, oró por los discípulos. Está hablando de enviar a los discípulos en una encomienda. Y Él hace ver que la encomienda es como la que Él recibió. Estamos leyendo el verso 18. Como tú me enviaste al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Qué le dijo a Pilato? Cuando Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Digo, yo para esto he nacido y para esto he venido, ¿verdad? Para dar a conocer lo que es verdadero. Viene como, vamos a ver como el mensajero, un mensajero de Dios. No solamente es el Salvador, ¿verdad? Pero en esto que vamos a entender hoy, que el Señor le da la encomienda a los discípulos, y decir a sus discípulos, pero también es para todos nosotros, hermanos, aunque no somos de ese rango de los apóstoles, pero igual para nosotros también es esta tarea, este mismo propósito. Por eso el tema es para que sean perfectos en unidad, que todos estemos unidos, hermanos, en un mismo pensamiento. En contexto, la obra de Cristo, hermanos, vamos a leer un poquito en Lucas capítulo 4 y el verso 18. Libro de Lucas capítulo 4 y el verso 18. Nos dice, bueno, desde el verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué fue enviado? A predicar el Evangelio. Pero esto incluye buenas nuevas, es el Evangelio, a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a ir entendiendo que este es el mismo propósito de la iglesia. Así como se lo dio a los discípulos también representan muchas veces la iglesia, porque imagínense que ellos ya se murieron, y ¿quién seguiría anunciando este Evangelio, no? La iglesia, los discípulos, ellos. Así que sí, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí empezó el Señor a hacer estas cosas, a predicar, a hacer buenas nuevas, sanidades, liberaciones, abrir las cárceles de los que estaban oprimidos por Satanás, como aquella mujer que llegó, por cuánto tiempo es que estaba encorvada, y que Satanás la había tenido atada por tantísimo tiempo, y él ese día la desató,
¿Se recuerdan? Bueno, desde aquí el Señor empieza con este principio del ministerio para que nosotros hoy aprendamos cuál fue el propósito, vamos a decir, uno de muchos, se puede decir que había el propósito de Dios en él, de morir en la cruz, de salvar a todos los que crean en él, pero en cuanto a, vamos a decir, en cuanto a ministerio, en cuanto a oficio, ¿a qué vino Jesús a este mundo? ¿A ser una persona más en este mundo? ¿Verdad que no? Eso se mira desde que estaba joven. Dice que desde que estaba joven y se le perdió a sus padres, ¿se recuerdan? A María y a José, de 12 años. ¿En dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué fue lo que dijo él cuando le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando y estamos desesperados, asustados, dijo María, ¿verdad? ¿Y qué le contestó Jesús? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ve? ¿Cómo podemos ver que el enfoque de este niño, de este joven, de este hombre no fue ser un hombre más del montón? Y eso también va a marcar la diferencia en la iglesia. La iglesia es diferente al mundo, ¿cierto, hermanos? ¿O no? Sí. Y nosotros tenemos que aprender de hoy en adelante a marcar esa diferencia, de que no somos del mundo, como todo esto del contexto que está ahí en ese capítulo que leímos primero. Dice: yo no soy del mundo. Jesús dijo: yo no soy del mundo, y tampoco ellos son del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que va a marcar una diferencia entre los discípulos, los apóstoles y los creyentes, que van a cumplir en entregar su vida así como Jesús entregó su vida en servicio a Dios. Así. Leímos aquí entonces que el Señor ese día se puso en pie y dijo: esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos, o delante de todos vosotros. Verso 22: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Mire, quisiera que esto lo contempláramos para que nosotros tengamos eso al hablar del Evangelio, que haya virtud en nosotros, para que aprendamos a ser, ¿cómo decir la palabra correcta? Eficaces, que seamos, ¿qué otra palabra? Certeros, como dice la Escritura, que sea palabra sazonada con sal, que no sea una palabra insípida, sino que sea una palabra adecuada, la que hablemos en el momento de nosotros compartir el Evangelio, así como cuando Jesús hablaba, dice que miraban la gracia que tenía él para hablar la palabra, ¿cierto? Claro, no siempre a todos les va a parecer así, porque miren lo que va a pasar aquí también. Dice: y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, aquí hubo como que un poquito de controversia. Algunos probablemente no vieron la gracia en Jesús, sino que miraron a un hijo de un carpintero, a un hijo de un hombre humano, y no creyeron de seguro mucho que fuera alguien más, ¿no? Se puede decir que como que lo menospreciaron. Verso 23 dice: él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí lo que quiero dejar ver es que Jesús, aunque tenía mucha gracia y todo lo que él hablaba era sano y puro, va a haber quienes
no van a recibir la palabra del Señor y se van a endemoniar, así como estos que se endemoniaron y lo que hicieron es que lo querían matar, lo querían echar al barranco para matarlo. Y en ese momento lo que Jesús hizo sabiamente era salir de en medio de ellos. Se escapó, en otras palabras. No es por cobardía, eso es sabiduría. ¿Se entiende? ¿Qué dice la Escritura? El sabio ve el peligro y se aparta. El apóstol Pablo también, cuando estaba predicando el Evangelio, no sé si en Atenas, iba igual, lo querían matar. Acuérdense, el apóstol Pablo varias veces lo querían matar por causa de anunciar el Evangelio. ¿Y qué hizo? Se escapó en una canasta. Los hermanitos lo sacaron por la ventana con una canasta. El que nos enseña aquí, hermanos, que no solamente hay que tener virtud para hablar de la palabra del Señor, sino que hay que tener sabiduría también para cuando se mire este peligro, no tenemos por qué estar ahí. ¿Entiende? Muy bien. Volvemos entonces al libro de Lucas que leímos primero, en el capítulo 17. Dice el verso 18. Sí, no, perdón, en Juan, sí, cierto. Nuevamente, el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿A qué los envió el Señor a los discípulos, hermanos? Así como el Padre lo envió Él a predicar, a traer un mensaje de esperanza, ¿verdad? De amor, de salvación, de fe, de restauración, de limpieza, de amor, de justicia. Usted puede añadir más cosas. De todo ese mensaje que incluye las buenas nuevas, de hablar de la condenación, de hablar del infierno, de hablar del juicio de Dios que vendrá a esta tierra. A eso el Señor también está enviando a los discípulos y por lo tanto también a nosotros, la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Quiero que vean en Juan capítulo 17 y el verso 8. Dice: porque las palabras que me diste les he dado. ¿Qué palabras recibió Jesús? El anunciar el Evangelio. ¿Qué decía Jesús? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mi doctrina no es mía, sino que mi doctrina es del que me envió. Por tanto, si fueren de Dios, oirían mis palabras. ¿Se recuerdan? Es que vemos aquí, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Las palabras que me diste, el mensaje, todo lo que el Señor Jesús enseñó, nosotros debemos también enseñarlo. ¿Se entiende? De hecho, la Biblia nos exige que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Todo, dijo el apóstol Pablo. No he rehusado, dijo, en enseñarles todo el consejo de Dios. No solamente una parte, no solamente lo que a usted le gustaría oír o lo que a mí me gusta escuchar. Que qué bonito el Evangelio de amor, de paz, de seguridad, de tranquilidad, de dormir en paz, de levantarte contento, de que Dios te va a proveer como a la golondrina le provee comida y todo felicidad, ¿no? No digo que Dios no te llena de amor, hermano, y de felicidad y de paz y tranquilidad, ¿cierto, hermanos? Pero el consejo completo que nos enseña, que hay consecuencias para el pecador que no se arrepiente. El consejo completo que nos enseña, que hay un infierno, ¿cierto? Y quien no enseña el consejo completo de Dios, un día se la va a ver con el Señor como predicador por no anunciar completamente el consejo de Dios, toda la enseñanza, toda la escritura, todo lo que Jesús enseñó, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué dice Jesús? Porque las palabras que me diste, les he dado. Esto que miran que yo enseño, muchas veces el Señor Jesús le dijo: ustedes me llamáis maestro, o Señor y maestro, y hacen bien, porque lo soy. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Lo que ustedes están oyendo de mí, en realidad ustedes lo tienen que poner en práctica si me miran que soy su maestro. Hacen bien en decirlo. Porque el discípulo
aprende de su maestro. ¿Cierto, hermanos? En pocas palabras está diciendo, si yo soy su maestro, ustedes tienen que imitar todo lo que me miran hacer, todo lo que me miran que yo hago y enseño. Ustedes tienen que ir y hacer lo mismo si yo soy sus maestros. Muy bien. Muy bien, ¿qué más dice? Y ellos la recibieron. O sea que son verdaderos discípulos. La pregunta sería, ¿nosotros hemos recibido también así las cosas de Jesús? ¿Hemos recibido las palabras de Jesús o ciertas palabras nada más? Tendríamos que preguntarlo o examinarnos nosotros cada día. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Por ahí vimos las confesiones, ¿no?, de Pedro y de los discípulos, ¿no?, que dijeron, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Cierto, por momentos entraban en discordia porque no tenían toda la visión completa para ver al Mesías que iba a ser coronado en una cruz para traer victoria, para así salvar a todos los pecadores. Por momentos ellos como que en su visión no alcanzaban a ver hacia el Mesías y estaban peleando puestos. Yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. Y había ese tipo de discordia entre ellos porque no alcanzaban a ver que ese rey iba a ser coronado con una corona de espinas y iba a terminar su batalla en una cruz. No una pérdida, sino una victoria. ¿Se entiende? Pero de que entendieron que Él era el Mesías, lo entendieron claramente. Muchas veces el Señor los puso a prueba y le dijo a los discípulos, cuando la gente ya no quería o no podía más recibir la palabra del Señor, se atascaban con la palabra del Señor. El Señor les hablaba de algo espiritual, algo profundo, y decía, de cierto os digo, si no coméis mi carne no tendréis vida eterna, y si no bebéis mi sangre no tendréis vida eterna. Porque todo el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y los demás decían, la gente, las multitudes que oían, y los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, ¿estás loco? Este ya se enloqueció con lo que está hablando. ¿Acaso queréis que comamos vuestra carne y bebamos su sangre? Ahora sí está endemoniado, ahora sí está loco. Y le parecieron palabras muy fuera de sí. Y la gente dijo que ya no más le podían seguir porque esto ya es intolerable. Y Pedro dijo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede entender? Y dijo, Señor, la gente se va, la gente se vuelve, porque ya no pueden oír más. Esto sucede, hermanos, cuando la gente está acostumbrado simplemente a milagros. Y ya cuando es doctrina, la gente le voltea la cara a Dios. ¿Se entiende? Está enseñado o está buscando algo que le traiga emoción, que le traiga beneficio, que lo haga sentir a gusto, con mensajes muy positivos, con mensajes muy alentorios que te hacen hasta brincar y gritar, amén, lo creo, hermano. Pero está hablando de algo que te va a traer a ti alegría y prosperidad y beneficio. Pero si se está hablando de algo profundo, como lo que estaba hablando Jesús ahí de su cuerpo, nadie podía entenderlo y nadie gritaba, gloria a Dios, yo quiero comer tu carne, porque se trataba de que tenemos que alimentarnos de su palabra, que tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, de eso se trata de su carne. Él mismo les explicó a los discípulos, ¿acaso no entendéis vosotros también sois, como les dijo, carnales? ¿No entendéis que la carne, ¿cómo dijo? Es nada, para nada edifica. Lo que yo he hablado es espíritu y es verdad, es vida. Así es que su cuerpo es la palabra del Señor, alimentación por medio de la palabra del Señor, pero pues el que no entienda, o bien lo acepta y dice, es cierto, necesito alimentarme, pero el que no lo entienda porque quiere ver señales, quiere ver prodigios, dice, no, eso no sé ni qué significa, yo quiero ver un show ahorita aquí. Y Jesús no estaba para hacer show. Jesús vino con doctrina del cielo, con enseñanza para salvación,
para que el hombre sea regenerado, para que el hombre sea transformado en su corazón. Muy bien, así es que, ¿qué dice? Bueno, que vimos, dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. En otras palabras, dice, ruego por ellos, no ruego por los que están pensando en este mundo, a los que están mirando todo en este mundo solamente, pero sí ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Esta palabra, todo lo mío es tuyo. Yo quisiera que usted me dijera qué era todo lo de Jesús. ¿Tiene alguna idea qué era todo lo de Jesús? A ver, me ilustro. ¿Serían pertenencias, casas, dinero, terreno? Yo me recuerdo que un día le dijo a alguien que le quería seguir bruscamente, te seguiré, Señor. Y él le dice, mira, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, es pobre. ¿Por qué razón me quiere seguir? Ahora entonces, viendo esa explicación, ¿qué dice Jesús? Todo lo mío es tuyo, Señor. Nuevamente lo leo, verso 10. Y todo lo mío es tuyo. Parece que esta es una larga oración de Jesús. Del capítulo 17, verso 1 empieza Jesús su oración bien larga. Y le dice a Dios, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo quisiera decir, hermano, que lo que era de Jesús era una mente llena, hermano, de anunciar el Evangelio para que los hombres no se perdieran. Que todo lo que cruzaba por la mente de Jesús no tenía nada que ver con egoísmo, con maldad, con pecado, con cosas terrenales, con buscar gloria, con buscar, hermanos, reconocimiento, con buscar fama, o con tener algo aquí en esta tierra para que él pudiera haberse sentido algo feliz y decir, yo tengo algo aquí en esta tierra. Le puedo garantizar que no hubo de esos pensamientos en el Señor Jesús. Si hubiera habido así, cuando vino el tentador y le ofrecía todos la riqueza de este mundo, la gloria de este mundo, los poderes de este mundo, Jesús inmediatamente dice, pues eso es lo que está en mi cabeza. ¿Por qué muchos predicadores, muchos cristianos hoy se van a traer esas cosas? Porque eso está en la cabeza de él. Pero en la cabeza de Jesús, en la mente de Jesús, ¿qué había, hermano? Ganar almas, salvar al mundo de sus pecados, venir a anunciarle a todos el Evangelio, procurar llegar a todos los rincones posibles al alcance de él en el tiempo en que él se movía. No había autos, no había transporte de avión, y podía caminar un día, 2, 3 días a pie, con sus pies seguramente ya hasta con un poco de llagas, pienso yo, por esas chanclas y el terreno pedregoso, pero que se esforzaba tantísimo. La Biblia habla de que Jesús era muy esforzado, hermano, y madrugaba para ir de una ciudad a otra, y iba por el camino y le salían predicando, le salían gente necesitada, le buscaban aquí, le buscaban allá, hasta para comer. Me imagino que no tenía demasiado tiempo. ¿Se recuerda cuando llegó, estaba la samaritana? Venían con hambre, venían cansados del camino. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando Jesús iba entre la multitud caminando porque iba hacia la casa de este hombre? Pues Jairo vino a decir a Jesús que su niña estaba muriendo. Y Jesús va con él, pero en camino le salió una gran multitud. Y entre esa multitud que Jesús iba pasando, de seguro iba haciendo muchos milagros, sanidades. Pero se recuerda que entre esa multitud una mujer vino a escondidas a tocar a Jesús porque quería ser sana. Y él dijo dentro de ella, si yo solamente tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Pero lo hizo en oculto porque ella estaba, según la ley, ella estaba contaminada. ¿Se recuerdan? Y no podía estar en público. Era similar a un leproso, una mujer que estaba con un periodo menstrual sin que le detuviera, que ella tenía, ¿cuántos? 12 años, decía. 12 largos años de sangrado. Era algo increíblemente fatal, doloroso. ¿Se imaginan?
Si por ahí las mujeres están 3, 4 días y están muriendo, ¿no? Pero imagínense estar 12 años. Era algo increíble, no sé cómo estaría, ¿no? Es muy duro, ¿no? Es muy duro estar en esa situación, Dios las libre, ¿no? Pero ella vino y tocó al Señor. A lo que me refiero es que el Señor siempre estaba ocupado, hermano. Su ministerio, Él no estaba sentado. Nosotros venimos aquí, miren, 1 hora y media, me vengo yo a parar como un gran predicador. Eso es todo lo que hago. Pero Jesús, desde que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, y a saber hasta qué hora de la noche se dormía predicando. Le agarraba la noche. Terminaba de predicar en un lugar y seguía a otro lugar. Llegaba y se iba a la orilla del mar y venían por multitudes, 4,000, 5,000 personas. Imagínate para ministrar a 4,000 a 5,000 personas. No es como, Jesús no era como los predicadores de hoy en día, que te avientan acá el tremendo sermón de avivamiento y te dejan brincando sin hacer ningún milagro y se van, ni te saludan. Si tú quieres saludar a uno de los predicadores famosos, tienes que pararte de enfrente para que te paren y te extiendan la mano, o hacer una cita por 1 año. Pero a Jesús no. Jesús, cualquiera que le salía al encuentro, Jesús no le echaba fuera. Acuérdense de aquellos hombres que estaban ciegos y le salían al encuentro cuando Jesús iba predicando, iba a otras ciudades, de un camino a otro, de una ciudad a otra, y en el camino le estaban esperando unos ciegos. ¿Se recuerdan? O el ciego Bartimeo, o los leprosos que gritaban a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten compasión. Y siempre los discípulos, ¿no? Ya como un poco hartados, oye, toda la gente quiere milagros, ¿no? Señor, ya, o cállense, le decía, ya no den tanta lata. Y el Señor le decía, ¿por qué los hacen callar? Díganle que venga. ¿Qué quiero enfocar? Que Jesús siempre estaba dispuesto, hermano, a venir a ayudarte, a tu ayuda. Él no te volteaba la cara. Por eso es esa escritura, que todo el que viene a Él no le echa fuera. No le echa fuera, hermano. Y yo me imagino a Jesús entre 4,000 hermanos. A ver, Jesús, puede venir por acá, que acá hay alguien que también quiere que usted le sane. Y aquí viene una línea de gente que viene enfermo, terminó el sermón, pero ahora está ministrando a todos. Y Señor, tócame para que yo reciba la sanidad. Y Señor, dime, ¿entiende? Ahora imagínese el cansancio. Incluso, mire lo que es el cansancio. Jesús, pienso que un día tuvo compasión de sus discípulos. De tanto estar ahí viendo tanto trabajo, un día terminó de predicar en una playa y le dijo a sus discípulos: váyanse, adelántense para ir a la otra ciudad. Era tarde, era la noche, estaba oscureciendo. Y dice: yo me quedaré para despedir a la gente. Y Jesús se quedó para despedir a la gente. Eso significa que Jesús tuvo hasta compasión de sus discípulos, que era tanta tarea, tanto cansancio, pero Él soportaba más. Y ahí después, cuando Él viene caminando en la oscuridad, en las olas, es ese evento ahí. Pero mire el arduo trabajo de Jesús, mire el enfoque de Jesús. Por eso me atrevería a decir que cuando Jesús dice: Señor, todo lo mío es tuyo, o sea, el enfoque que yo tengo, Señor, es lo mismo que a ti te interesa. Lo tuyo es mío, lo que tienes en tu mente es para mí, para yo ponerlo en práctica. Pero yo lo que vivo, yo lo que hago, Señor, es lo que tú piensas también. Es tuyo eso que yo pienso. No es algo que no sea tuyo, algo que tú desechas, sino que lo que yo hago, lo que es mío, es lo que a ti también te interesa. Y lo que tú tienes, Señor, lo que es tuyo, es lo que yo también vivo cada día y lo que pongo en práctica cada día. No creo que Jesús estaba refiriendo: Señor, todo eso que tú tienes de poder y de grandezas, y el cielo y el universo, y todas esas cosas que son tuyas, eso también son mías. ¿Usted cree que se refiere a eso? Yo creo que se estaba refiriendo a los pensamientos de Dios. Señor, el plan que tú tienes de salvar a la humanidad, eso es lo mío también, Señor. Y por eso me desgasto y vivo cada día, los días que esté aquí. Te he entregado toda mi vida, dijo el Señor Jesús. Y así espero que lo hagan mis seguidores. En Juan 17, pero en otra versión que leí. Eso espero que hagan mis seguidores también. Por eso dice: así como tú me enviaste, yo también los he enviado a ellos.
Y las palabras que tú me diste a mí, yo también se las he dado a ellos. No tienen que ir con otras ideas, no tienen que ir con pensamientos propios, ya tienen un ejemplo a seguir y ya tienen un matiz de qué es lo que tienen que hacer porque me han visto lo que he hablado y lo que he hecho. No, pero hoy en día se ha cambiado el sermón, ¿no? No queremos ser como Jesús, Jesús era pobre, Pablo era pobre, nosotros no queremos ser pobres. Muy bien, lo que está diciendo ahí, hermanos, que el Señor les está dando la herramienta. Cuando dice, las palabras que me diste les he dado, dice, yo les he dado el enfoque, el conocimiento, o los dones incluso, la capacitación de Dios, el carácter, el espíritu de Dios. Recuerdo que una vez el Señor estaba con ellos antes de ascender a los cielos y les dijo, reciban el Espíritu. Mateo capítulo 10, verso 5. Veamos esta escritura. Rápidamente llegue a Mateo 10 y el verso 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué hizo Jesús? Los envió, pero no los envió y diciendo, hagan lo que ustedes quieran hablar. Les dio instrucciones. Esto es muy importante. El hombre de Dios tiene que estar bien instruido por Dios, pero eso es lo malo, que nosotros se nos ocurre predicar sin estar bien instruido. Y que dice la Escritura, las cartas pastorales, que el hombre de Dios no debe ser un neófito nuevo, sino capacitado, instruido, no un pendenciero, un golpeador, no un ambicioso de cosas, dinero, amor al dinero. Todo eso nos enseña la Escritura, que son instrucciones para el hombre de Dios que va a predicar el Evangelio. Dice, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mire, el mensaje es lo mismo que hizo Jesús. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, porque de gracia recibisteis. No hubo ningún cobro cuando el Señor nos limpió, nos salvó, y no tenemos que ir con alguna ventaja al nuevo oyente, al perdido, al pecador, sino que le debemos ofrecer la buena nueva, llegar con ese deseo de que sea salvo. ¿Entiende? Así como Jesús anhela que todos los hombres se salven. Cuando Jesús le predicaba a los fariseos, a pesar de que le decía generación de víboras, en contexto Jesús no era que los odiaba. En contexto Jesús quería que ellos recibieran la palabra del Señor. Pero, como él mismo dijo, no todos son ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Y bueno, podemos ver ahí que hoy día también pasa lo mismo, ¿no? Pero no es que sea la voluntad de Dios que la gente se pierda. Muy bien, ¿qué más sigue diciendo? Verso 9. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Eso se llama, hermanos, confianza en Dios, que si nos dedicamos incluso al 100% a predicar el Evangelio, tenemos confianza que el Señor proveerá de algún modo para que comamos. De hambre no vamos a morir. Amén, hermanos. Muy bien. Y al entrar dice, verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Muy bien. ¿Qué vimos ahí, hermanos? Instrucciones de qué ir a predicar, cómo comportarse, qué hacer, qué pedir y qué no pedir. ¿Se entiende? Muy bien. En el verso 6 al 11
A ver, donde sí, esa es la parte que ya leí. Vemos que fueron ordenados. ¿De qué forma? Ya con instrucciones. Eso es muy importante, hermanos, que seamos instruidos por Dios para que nos sigamos bien el reino de Dios. En Juan 20:19, a ver, nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él dijo: si no hubiera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con él, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Yo sé que aquí puedo decir, hermano, nosotros no estuvimos con Jesús, pero bien que hemos creído. Y yo creo que esta encomienda que les estaba dando a ellos es para nosotros. El punto es que nos falta mucho llenarnos de la mente de Dios, para que yo pueda decirle a Dios, así como Jesús oró y dijo: todo lo mío, todo lo que yo pienso durante el día, todo lo que yo ando, Señor, tratando de hacer, que es para el reino de Dios, todo eso es tuyo. ¿Cree usted que si le dijera ahorita a usted al Señor así en oración: todo lo mío es tuyo, el Señor diga: ay, me encanta todo lo que tú haces y piensas? Yo creo que todavía no. Lo digo por mí, no por usted, porque muchas veces me estoy dedicando mucho a cosas terrenales, ¿sabe? El trabajo. ¿Entiende? Le aseguro que hay muchas cosas que todo lo que es mío no es de Dios, y que todo lo que es de Dios todavía no todo es mío. Ahí necesito yo trabajar muchísimo. Muy bien. Mateo 28:19, aquí sabemos bien la encomienda, cuando el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:19, conocemos también final, todo esto ya después de que Jesús resucitó. Dice el verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Otra vez el mandamiento de ir, enviados, bautizándolos en mi nombre. Yo sé que dice otra versión, o sumergiéndolos en mi nombre. Verso 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, no solamente estas cosas que el Señor les dio a los discípulos eran para ellos también son para nosotros los que hemos de creer, como la oración que Jesús hizo: Padre, no ruego solamente por ellos, sino que ruego también por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, cuando nos predicaran el Evangelio de los apóstoles, ya no fueron ellos, pero sí se vino hasta nosotros. ¿Y qué nos está enseñando el Señor? Que así como Él enseñó las palabras, los mandamientos, toda la enseñanza bíblica que nos enseña Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Pregunta, ¿Jesús estuvo con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo? Sí estuvo con ellos, pero ellos murieron antes que llegue este fin de este mundo. Pero es señal de que también va a estar con nosotros hasta que sea el fin del mundo. Por eso también para nosotros es la promesa de que está con nosotros y estará con nosotros, pero también ese mandamiento, esa encomienda de también, hermanos, compartir el Evangelio. Esa responsabilidad es para todo creyente, hermanos. No es para un pastor. Es más, mira, hermano, en el tiempo de Job, eso lo leí cuando ya me venía, yo estaba sentado en la troca y vi este mensaje. Un mensaje él impuso. Hermanos, para servir al Señor no se necesita cargos ni nombramientos, sino una voluntad, humildad para poder someterse, romper tu ego, amar a los pecadores, porque para servir al Señor se necesita amor para amar al prójimo. Ya vimos la enseñanza de Jesús, porque era la que él puso que pasó el sacerdote y pasó levitas, puros ministros, puros siervos de Dios. Y al final pasó uno que no era ningún cargo, incluso era un enemigo, era un samaritano. Y ese fue el que hizo ayuda, hizo compasión de su prójimo. Bueno, para ser un siervo de Dios no se necesita cargo ni nombramiento, no necesitas llamarte apóstol, pastor, evangelista, nada necesitamos. Job, en el tiempo de él no había, hermano, iglesia, no había sacerdotes, no había pastores, no había evangelistas, y la Biblia dice que Job era un siervo de Dios, que se apartaba del mal completamente. Era un verdadero siervo de Dios, sin nombramientos. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que para servir a Dios solamente tienes que honrarle, obedecerle, someterte a Él humildemente. Y no necesitas tener un nombramiento, ni siquiera estar anotado en un libro de una iglesia que yo pertenezco a tal denominación. No, hermanos. Solamente se necesita humildad y sumisión a Dios para servirle a Dios con todo el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces creemos que si no tienes un nombramiento tú no eres un siervo de Dios. Es todo lo contrario. A veces los nombramientos no nos sirven de nada cuando no hay evidencias que servimos a Dios. ¿Se entiende? Así es que, hermanos, tenemos que enseñarnos a servir al Señor, a cumplir con este mandamiento de anunciar el Evangelio. De eso debe estar en nuestra mente. Eso debe ser lo que a Dios le guste de nosotros, que diga: eso que tú tienes es mío. Todo eso que tú piensas es mío, porque de Él vino. Entonces el pensamiento que tenía Jesús en su mente no vino de una mente humana, vino de la mente de Dios. Por eso Él decía: lo que yo pienso, lo que yo hago, es tuyo. Y yo me recuerdo que el apóstol Pablo llegó a una intimidad y un crecimiento espiritual que llegó a decir: nosotros tenemos la mente de Cristo. Podría decir el apóstol Pablo, tal vez como dijo Jesús: todo lo que es mío, Señor, también es tuyo. ¿Cierto, hermanos? Y él mismo dijo: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Imagínense atreverse a decir: ser imitadores de mí. Es un rango, hermano, de mucha capacitación y de mucho servicio a Dios, de mucha entrega a Dios. Nada de que voy a ir donde yo quiera, nada de que voy a hacer lo que yo pienso, yo digo. Hay mucha gente que tiene a Dios como un ministro de sus pertenencias, de que invítame en mi casa a ver cómo la voy a comprar y cómo me va a llegar, o mi carro, mi beneficio. Así tienen a Dios, pero no como el Rey, como el Amo, como el Señor. Pero que vemos en el apóstol Pablo, en el Pedro, todo un servicio a Dios. Dejaron todo por servir al Señor. El mismo Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando eras joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, hacías cuanto tú querías, vivías en tu mente reprobada. Pero cuando seas grande, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres ir. Esto hablaba de la muerte que había de morir Pedro. Otro te ceñirá. Jesús lo tomó de la mano, le encargó, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Cuida mi redil. Eso es lo que te he estado mandando y hoy te lo vuelvo a recalcar, Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ven, sígueme, le dijo. Que vemos ahí, hermanos, que para servir al Señor, hermanos, necesitamos hacer de verdad mucho el servicio,
no de reunirnos, hermano. Esto no es servir al Señor. Venir y congregarnos aquí no es servir al Señor. El servicio se da en el estilo de vida que tenemos. ¿Se entiende? Desde el comportamiento, una vida de santidad, nos apartamos del pecado, pero también el anunciar el Evangelio. Porque qué chiste tiene que ya no hagas algo malo, pero no haces nada bueno. ¿Tendrá algún valor? Nada, hermano. Solamente algo religioso, como el fariseo. Yo no robo, yo no como puerco, yo no. ¿Se entiende? Pero no hay nada de bueno. Y mientras no hagamos nada de bueno y solamente dejamos de hacer lo malo, creo que no hay ningún fruto todavía como para decir, qué buen hijo de Dios. En verdad nos falta mucho por aprender a hacer lo bueno. En Efesios capítulo 4, el verso 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la demanda que Dios nos da a cada hijo de Dios. No te quedes como un hijo inmaduro. Dios no nos quiere como hijos llorones, no varoniles, no valientes, haraganes. Estoy cansado, ya no puedo más, Señor, quita mi carga. Es demasiado peso lo que me encargas a mí, Señor. Yo no puedo predicar, yo no puedo anunciar tu palabra. Ay, yo estoy tartamudo, Señor, a mí me duele un pie para ir. Dios no quiere vernos así. Él espera vernos, dice, que hasta que todos lleguemos a la plenitud, al nivel, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. A ese nivel Dios quiere vernos desarrollarnos. No que caminemos sobre el agua, no que vayamos a la cruz para morir por los pecadores, no que yo resucite a un muerto literalmente, sino el carácter, hermano, de aquí, el propósito, la encomienda, por qué yo existo y por qué yo vivo. ¿Cómo lo tenía tan definido Jesús, tan letal en su vida, de que un día cuando los discípulos fueron a buscar comida y él se quedó en el pozo de Jacob? Ya sabemos el contexto, tenía hambre y venía cansado del camino, cansado de caminar. ¿Cuánto tú y yo hemos caminado, hermano, o hecho tanta obra en el servicio de Dios para decir, hermano, estoy agotado tanto de estar evangelizando, tanto hablar a las almas, tanto procurar que se salve una, que por ahí ni el teléfono usamos tal vez, ni un mensaje de texto para decir, mira, quiero decirte que Cristo murió por ti, amigo mío. Te conozco de años y no te he notificado esto, te vas a morir o yo me muero, y ni siquiera eso te he dicho. Pero Jesús venía cansado físicamente de tanto caminar. Mientras los discípulos se fueron, él se quedó allí, no para descansar, sino para seguir la obra. Dice que ellos fueron y vinieron con comida, pero cuando lo hallaron, él no quería comer. Le dijeron, Rabí, come. Le dijo, no, yo tengo otra comida que comer. ¿Cuál es esa comida? ¿Le habrá dado a alguien de comer? Decían ellos. No, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Ese es mi interés. Esa es la razón por la cual vivo. Podía aguantar hambre el Señor Jesús, pero no podía parar de predicar el Evangelio. ¿Entienden? ¿A qué magnitud, hermanos? Mire el apóstol Pablo. Podía aguantar hambre, desvelos, todo por anunciar el Evangelio. ¿Entienden? Cárceles, sufrimientos reales, por verdaderamente predicar el Evangelio. Nosotros no somos así. Ni siquiera nuestra mente está un poco llena de escrituras, mucho menos de acciones. Primero tenemos que llenarnos de escritura. Primero tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios y luego ir, hermanos, a hacerlo, porque si no, si vamos vacíos, ¿qué vamos a llevar? Falta de amor, falta de conocimiento, falta de preparación, vamos a hablar cualquier cosa. Como gente que se pone en la calle y grita cualquier cosa con una bocina. No tenemos que ir así. No vamos a convencer a nadie ni vamos a convertir a nadie. No solamente por la capacidad de conocimiento, sino por la falta de acciones que debemos tener en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Como decimos, el testimonio. ¿Se entiende? Fue lo que pasó en Juan 4:31, ahí en esa historia. Es muy enfocado, incluso en el estudio de anoche, Mateo. ¿Qué hizo Jesús cuando vino su familia? Vino María, la madre de Jesús y sus hermanos, y le dijeron, Señor, interrumpieron a él la doctrina, la enseñanza que estaba enseñando, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera.
Él no se amedrentó y dijo, ay, mi familia, voy a correr con mi mamita y mis hermanos. Era tanto el enfoque de Jesús al estar predicando, al salvar almas, que él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? Hermanos, ese es enfoque. Ese es, hermano, una visión que lo que él vino, nada lo podía interrumpir. Absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Y luego nosotros, nuestra familia, nos andan interrumpiendo con cualquier cosita. El cumpleaños de mi hija, el cumpleaños de mi esposa, mi cumpleaños no voy a ir porque ni siquiera asistir. Como digo, aquí no es venir a servir a Dios, aquí es como venir a capacitarnos nada más. ¿Entiendes? Yo entiendo que hay adoración, que le canta del Señor. Estoy hablando de que servir en el contexto como lo hizo Jesús. ¿Qué hago cada día, hermanos? ¿Abro mi boca para decirle a alguien el anuncio del Evangelio? Que sea liberado, que sane su corazón, que salga de la amargura y las cadenas que vive y el vicio que tiene. Eso vino a ser Jesús. Muy bien. Hermano, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Ya lo estudiamos también en Mateo, ¿se recuerdan? Cuando también a Jesús le decían, no, que tú echas demonios por Belzebú. Jesús dijo, no. Juzguen ustedes, dicen, un reino dividido contra sí mismo va a permanecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo pues permanecerá? Miren, hermanos, tan real es esto, que usted no mira desunidad en el reino de Satanás. Usted mira a Satanás que se anda peleando con los demonios porque se le han revelado los demonios a Satanás y dicen Satanás, mira, tú me mandaste a hacerle piedra de tropiezo a Honorio. Y yo le trato de meter cerveza y le trato de meter cualquier cosa que a él le gustaba. Y tengo compasión de él porque el pobrecito va a la reunión. Bien, que se esfuerza. Y creo que me voy a cambiar por el lado positivo, el lado bueno. Ya me caíste mal, Satanás. ¿Usted cree que ellos se dividen? Ninguno de ellos hasta el día de hoy, ninguno de ellos se ha arrepentido de hacer lo malo. Desde que ellos se rebelaron contra Dios, usted no mira que haya una historia bíblica y regresaron unos pocos de los que se fueron con Satanás porque ya se aburrieron de hacer lo malo y reconocieron y se arrepintieron. No lo hay ni lo va a haber. Sin embargo, bueno, y hasta el mundo. Mire el mundo. Mire la unidad que hay en el mundo por evangelizar el pecado también en la maldad. ¿Acaso no lo ve usted cómo son de fieles unos a otros? El compadre llama al compadre el fin de semana y te espero el fin de semana, tú pones de un cartón y yo pongo el otro, o el 12 o el 24, tú llevas esto y te mando mensajes, videos de pecado, te comparto el otro. ¿Usted mira la fidelidad que se tiene en el mundo? ¿Ve cómo no se divide? Yo sé que de ahí no se fue el Señor, no significa que ahí se está dividiendo, que diga, yo me divido del mundo. No, los que son del mundo y no se dividen entre ellos. Y lo mismo tiene que ser en el reino de Dios, para que podamos, hermanos, no solamente permanecer, sino para poder fructificar. En el reino de las tinieblas ellos, hermanos, sin duda, cada día se están llevando miles y miles y miles o millones de almas al infierno por su arduo trabajo que ellos hacen por echar a perder a la humanidad. ¿No creen ustedes? Y el reino de Dios, ¿cuántas almas ganará a diario? Serán contadas de seguro. Por eso dice la Escritura que el reino de Dios sufre violencia. Es azotado. Pero probablemente hay pocos que hacen afrenta para pelear contra la desunión, para pelear, hermanos, de esa mentalidad de que yo tengo algo de Dios aquí en mi mente, pero también tengo mucho del mundo en mi mente. ¿Se entiende? O sea que quiero ser fiel a Dios, pero no quiero dejar de ser infiel a lo que todavía tengo del mundo. Y el mundo le es fiel a todo lo malo. El mundo no trata de hacerle fiel a Dios, ¿cierto? El mundo y el diablo, ellos son fieles a su causa. Y creo que nosotros deberíamos aprender ahí en adelante a entender nuestra causa y a ser fieles a esa causa, interponiendo primero, hermanos, nuestro enfoque en Dios, o poniendo primero nuestro enfoque y dedicación a Dios
y haciendo a un lado lo demás, hermano, incluyendo cosas, familia, emociones y todo lo demás. Jesús fue ejemplo de poner a prueba todo eso. Familia, los discípulos también, los apóstoles también. Y si nosotros queremos sernos llamados dignos, hoy escuché una palabra muy importante, se lo voy a decir para terminar. Se recuerda que el Señor Jesús dijo, o la palabra del Señor dice en Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué escuché hoy? Que ser hijo de Dios es un privilegio, no es un derecho. Quiero que lo vean más por un momento así. Es un derecho. Me lo tienen que dar porque me lo tienen que dar. Y que es un privilegio. Privilegio es algo que te lo tienes que ganar. ¿Quieres tener el privilegio de ser hecho hijo de Dios? De ser hijo de Dios, te lo tienes que ganar. Y creo que sí tiene mucho que ver. Creo que sí te lo ganaste. ¿Sabes cuándo? Cuando te hiciste humilde. Cuando te arrepentiste de todo corazón. Como que hiciste un voto. Hiciste algo de ese privilegio para poderte ganar el ser llamado hijo de Dios. Igual hay gente que no ha hecho ese voto, no ha hecho esa actitud de arrepentimiento, de humildad, de sumisión a Dios. Por lo tanto, no se han ganado el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora, ¿por qué me pareció algo bueno de decir esto? Hermanos, queremos en verdad sentirnos muy privilegiados como hijos de Dios. Solamente ya tengo el nombramiento y Dios ya lo dijo y me tiene que ser su hijo porque Él ya dijo que le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, como que hizo un testamento y yo voy a reclamar la herencia que soy el hijo. O en verdad tengo que hacer yo muchos méritos para sentirme hijo de Dios. No estoy diciendo para salvarme, porque Él me salvó de su gracia, sino que yo debo entender que si es un mérito ser hijo, debo de permanecer siempre buscando agradar a Dios para ganarme esa posición. Y creo que Jesús es ejemplo para decir que Él se ganó esa posición. Cómo venía con toda actitud ese niño, llega a los 30 años, va donde está Juan el Bautista y vea los méritos de Jesús para ser nombrado hijo de Dios. Lo quiero comparar para que usted tenga una idea de que es un privilegio que se tiene uno que ganar. Jesús va, da ejemplo de obediencia y sumisión a Dios, le dice a Juan: bautízame porque así conviene ahora que cumplamos toda justicia de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios desciende sobre él y una voz audible viene del cielo y dice: este es mi Hijo amado en el quien se complace mi alma. Mire cómo recibe el atributo de honra. Este es mi Hijo amado. Se ganó el privilegio. ¿Cierto, hermanos? Creo que usted y yo nos debemos enfocar en ganarnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que trabajar mucho para que el Señor nos mire y diga, no como Jesús, ¿verdad? Porque espero que también tengamos un buen concepto de hijos de Dios. Vamos a terminar en oración.